Vamos a hablar hoy de la relación entre el ser humano y el medio. Y es que si nos fijamos, en el planeta Tierra hay zonas donde se acumula la población humana y otras en las que apenas encontramos habitantes. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la explicación? Bueno, pues la explicación por una parte es sencilla, y es que el medio natural limita las actividades humanas, es decir, en algunos casos favorece que haya población y en otros casos lo dificulta. Vamos a ver cuáles son esos factores que dificultan la actividad o facilitan la presencia de la actividad humana, que tienen que ver con los elementos que hemos visto en los temas anteriores, del suelo, del clima, del relieve, etc. Uno de ellos es el relieve, y es que por norma general las personas preferimos vivir en zonas llanas y de poca altura que en zonas inclinadas y de mucha altura. ¿Por qué? Ya sabemos que a mayor altura disminuye la temperatura y que por lo tanto hace más frío y eso dificulta vivir. Y por otro lado, a la hora de practicar la agricultura es más fácil en zonas llanas que no en zonas de grandes montañas, donde la inclinación dificulta poner campos de cultivo. Por otra parte, el clima. Los humanos preferimos vivir en zonas de clima templados, huyendo de climas extremos, aquellas zonas muy frías o de mucho calor en los desiertos, o de climas muy húmedos donde llueve constantemente. De hecho, preferimos estas zonas templadas en torno a la línea de los trópicos. Por eso, por ejemplo, toda esta zona de Europa que está en torno a uno de los trópicos, así como toda la zona de los Estados Unidos, son de las zonas más pobladas del planeta, junto con toda esta zona de China y de Japón. Un tercer elemento, el suelo. Cuando el suelo es fértil y apto para el cultivo, facilita el asentamiento de la población. Por el contrario, cuando los suelos son muy áridos, poco fértiles o imposibles de cultivar, la población tiende a no asentarse. El agua es otro elemento. El agua es de vital importancia para la existencia y para la vida humana. Por lo tanto, aquellas zonas que cuentan con agua son mejores para el establecimiento humano. Y por último, la existencia de riesgos naturales. Aquellas zonas que se ven afectadas por terremotos, maremotos o erupciones volcánicas tienden a ser abandonadas por las personas. Pero si el medio ambiente limita las actividades humanas, también el ser humano modifica el medio, por dos cuestiones fundamentalmente. Uno, la explotación de recursos naturales, para obtener madera, carbón, diferentes metales o agua, y eso hace que generemos minas y construyamos infraestructuras para poder acceder a esos recursos naturales, o la edificación de embalses. Y por otro lado, para el desarrollo de actividades económicas, como la agricultura o la ganadería, que alteran el paisaje. Todo esto lo que genera es un fuerte impacto en el medio ambiente, de forma que el ser humano lo modifica. El impacto no solamente ahora de realizar las minas o de generar los campos de cultivo, sino que también para crear todas las infraestructuras para acercarnos a esos lugares donde están los recursos naturales o para poder explotar esas tierras y los lugares donde vivimos cerca de esos recursos naturales. Como consecuencia de todo eso, lo que tenemos es un planeta cada vez más humanizado debido a varios factores. Uno, el aumento de la población. Cada vez vivimos más personas en este planeta Tierra, lo que hace que cada vez consumamos más recursos porque somos más y se genera la sobreexplotación, es decir, consumimos más de lo que la Tierra produce, con lo cual cada vez tenemos menos recursos naturales y agotamos a la Tierra. Por otro lado, la tecnología, que nos permite vivir y realizar actividades en lugares donde antes no se podía, de forma que podemos explotar recursos naturales que antes no podíamos porque no teníamos la tecnología necesaria. Pensemos, por ejemplo, en un país como Holanda, que le ha estado ganando espacio al mar mediante el desarrollo tecnológico. Y por último, la energía. La energía que no solamente altera el paisaje mediante construcciones para obtenerla, sino que también su fuerza nos permite modificar el entorno para aprovecharlo, de forma que gracias a la energía podemos llegar a diferentes sitios, podemos explotar nuevos recursos y podemos también habitar en zonas en las que si por ejemplo luz o calor no podríamos vivir. Bueno, hemos llegado al final de este apartado y ahora a ver si habéis estado atentos respondiendo a estas preguntas.